que nos concede. Realmente es un gran honor, una concesión de parte de Dios estar aquí una vez más reunidos en este lugar para poder ser edificados con la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio del libro de Juan, porque creo que es uno de los libros más profundos y que contiene realmente las doctrinas elementales que necesitamos para poder nosotros creer en Jesús. Vamos a leer del versículo 12, porque voy a leer, pues vamos a estudiar desde el versículo 12 hasta el final, pero pues no lo vamos a leer todo, solamente voy a hablarles de una forma generalizada del tema de este capítulo del 12 hacia el final. Y comienza diciendo el versículo 12: y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Quiero que nos concentremos en esta última porción, en esta última parte del capítulo 8, en hablar de una forma más profunda acerca de lo que es el rechazo de la luz hacia los religiosos de ese tiempo. Hoy es el día que yo deseo que te asegures de que realmente tu destino está en las manos de Cristo. Y Juan empleó la metáfora de la luz para hablar de Jesús. Por eso aquí es donde ustedes y yo vamos a comprender más profundamente las razones por las que es rechazada la luz, así como lo fue Jesús. Y Juan utiliza esta metáfora de la luz para hablar de lo que realmente Jesús es. La analogía acerca de Jesús aquí se inspira en las alusiones que se hablaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice que lo que los israelitas seguían en el desierto era la columna de fuego, vea usted, para alumbrarles, para que anduvieran como de día. Vean ustedes estas analogías que se hablan de la luz desde el antiguo pacto, para que nosotros vayamos comprendiendo más profundamente a qué se refiere cuando Juan está diciendo que Jesús utilizó esta frase para decir que Él era la luz del mundo. En el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, cuando hablamos de esta luz, no estamos hablando naturalmente de una luz natural, ni siquiera como la del sol, sino que está hablando de una luz que tiene que ver con el espíritu del hombre, con la espiritualidad del hombre. Y vemos en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, utilizando estas analogías de la antigüedad, entonces comenzamos a identificar a esa luz que se presentó en esta tierra. En Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz, y camino de vida óigame bien, y camino de vida las reprensiones de la enseñanza. Entonces, la frase de yo soy la luz del mundo, podemos ver que resalta la identidad de Jesús, y no la resalta como algo simple, como algo sencillo, sino que lo resalta como el Mesías prometido, lo resalta también como la manifestación de Dios a través
de un cuerpo visible. Al decir yo soy es una frase que no tiene principio ni fin, es una frase que le corresponde única y exclusivamente a Dios. Entonces, básicamente los fariseos al escuchar la frase yo soy, inmediatamente la relacionaban con Yahweh, el Dios de la antigüedad. Y por eso, en cuanto oían este tipo de expresiones, inmediatamente buscaban la forma de contrarrestar las aserciones y las expresiones que Jesucristo daba. En Isaías capítulo 60, versículo 19 y versículo 20 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día. Vean ustedes entonces a qué clase de luz se está refiriendo Dios, el apóstol en esta ocasión. El sol nunca te servirá de luz para el día, ni resplandor de luna te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Versículo 20, no se podrá jamás, oiga bien, no se podrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque te será Jehová por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Vemos entonces, a través de este recorrido, hablando de lo que es un análisis profundo acerca de lo que es la luz. Entonces vemos que cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, estaba básicamente presentando a un Mesías que había sido prometido desde la antigüedad. Y luego dice: y cualquiera de ustedes que me sigan no andará en tinieblas. No dice el que cree, no dice el que cree en mí, sino el que me siga. Porque hay una grande diferencia entre el creer y el seguir a Jesús. Dice Santiago 2:19, óigame bien, que no es suficientemente creer, sino caminar a la luz de Jesús. No es suficiente solamente el creer, porque cualquiera puede decir: oh, yo sí creo mucho en la Biblia, pero no camina a la luz de la verdad de la Biblia. Y allí en Santiago 2:19 dice que hasta el diablo cree. Por eso se trata no simplemente de creer, sino que se trata de que nosotros sigamos a Jesús. Escúcheme muy bien en esta mañana, se trata de seguir a Jesús. No de simplemente creer que vino, no de simplemente creer en Él, sino que caminar con Él, para que nosotros podamos verdaderamente demostrar que estamos caminando en fe. Entonces tenemos que nosotros caminar y ver cómo aquí Jesús habla ya de una forma muy específica: cualquiera que me siga no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Entonces Jesús es la luz del mundo, pudiéramos decir la verdadera luz, la luz que realmente necesita en este mundo, en este tiempo, desesperadamente, el mundo necesita esta luz. La razón por la que Juan escribe lo que oyó de Jesús es porque solamente Jesús posee la verdad y la luz. Y la verdad y la luz siempre van asociadas. No se puede creer, no se puede decir que estás en la verdad si no tienes la luz y el conocimiento y el entendimiento abierto y teniendo una plena certidumbre de fe en lo que estás haciendo, en lo que estás siguiendo y en lo que estás avanzando. La razón por la que digo que
que están asociados es por lo que dice la epístola del apóstol Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, donde dice: y este es el mensaje que oímos de Él. Escuche bien, que Dios es luz y que en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice el apóstol? Mentimos, no somos honestos con nosotros mismos. ¿Y qué es lo que sucede? Y no hacemos la verdad, porque la verdad y la luz son aliadas, van asociadas en la vida del creyente. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Por eso vemos entonces que Jesús nos está mostrando que la verdad y la luz son asociadas para poder nosotros salir del mundo de las tinieblas. Y vemos entonces que la verdad y la luz están asociadas, así como también las tinieblas siempre están asociadas con el pecado. Y cuando Jesús dice yo soy, está diciendo que Él es la luz, Él es la única luz, es la única verdad, como dice el capítulo 14 del libro de Juan, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Jesús dice, si me posees a mí, o sea, si tú no me posees a mí, si Cristo no está posesionado de tu vida, no hay ninguna luz en tu vida. Estás en tinieblas. Y por eso es muy probable que haya confusión en tu vida. Es muy probable que sea esa la razón por la falta de paz, por la falta de tranquilidad, por la falta de confianza. ¿Por qué? Porque solamente la paz de Dios es la que trae ese confort espiritual a la vida de cada hijo de Dios. Por eso es que hace falta tener paz con Dios, porque solamente caminando en la verdad en nuestras vidas vamos a poder sentirnos verdaderamente nosotros completos. Sin la verdad de Dios siempre nos vamos a sentir vacíos. El que me sigue no andará en tinieblas. Quiero enfocarme en esta palabra andará. Y es una palabra que viene del griego y se pronuncia akolutein. Sígame con mucho cuidado, porque aquí vamos a aprender algo muy importante. El que me sigue no andará, que es la palabra akolutein, número 1, se usa para referirse a un soldado que sigue a su capitán. Esta palabra que viene del griego. Y no solamente se refiere a seguir a su capitán y a su líder, sino que también no tiene derecho a discutir las órdenes que se le dan. Nos vamos a ir con mucha paciencia, con mucho cuidado. Tenemos toda la vida para aprender de la Biblia. La Biblia nos fue dada, escúchenme muy bien, para que la obedeciéramos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Para qué nos fue dada la Biblia? Para que la obedeciéramos, no para que la discutiéramos. Y entonces, si no lo haces, no podrás entonces seguir a Cristo y creer totalmente que es la voz de Dios hablando a tu corazón. Por eso necesitamos
entender que la palabra seguir, que es del griego okolatein, número 1, significa que se refiere a un soldado que está recibiendo órdenes sin discutirlas. Entonces, si nosotros no tenemos esta actitud delante de Dios, o cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, entonces no podremos seguir a Cristo. Si empezamos nosotros a tratar de discutir con Dios, ¿y por qué esto, Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué la Biblia sigue esto? ¿Y por qué esto otro? Entonces quiere decir que estamos discutiendo las órdenes que se nos están dando. Ahora, tenemos nosotros que creer que es la voz de Dios hablando. Vean ustedes la diferencia. Tenemos que tener que entender que Dios está hablando a tu corazón y que esto es lo mejor para tu vida, y que cuando una persona tiene la actitud de obedecer la palabra de Dios, esa persona comienza inmediatamente a vivir en la luz. Sígame con mucho cuidado, porque esto es muy importante para su crecimiento espiritual y para entender lo que realmente tiene el mensaje de la palabra de Dios para cada uno de sus vidas. Cuando nosotros comenzamos a obedecer, inmediatamente comienza la luz de Dios a alumbrar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Esa es la razón por la que Jesús dijo que era muy importante que el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque está dentro del camino de la obediencia a la verdad y se somete a la verdad, no la discute, sino que simplemente la obedece. Y la obediencia es muy importante para poder cada uno de nosotros desarrollarse espiritualmente. Entonces, número 1 significa y se utiliza para referirse a un soldado que está recibiendo órdenes. Número 2, la palabra que estamos estudiando, akolotein, también se refiere a un esclavo que sigue a su amo. Y donde quiera que esté el amo, el esclavo tiene que atenderlo y tiene que estar dispuesto a hacer lo que se le pide. Aquí es donde ustedes y yo vamos a poder identificarnos para saber y para poder comprender si realmente ustedes y yo como hijos de Dios estamos sometiéndonos a las órdenes del jefe, del de arriba, si estamos verdaderamente nosotros sometiéndonos a sus ordenanzas y que si las estamos obedeciendo. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si usted va al ejército y que lo ponga bajo un capitán y usted quiera hacer lo que a usted le dé su gana? Yo no creo que dure mucho tiempo, o se va a mantener en el calabozo cada rato. Disciplinado, disciplinando y disciplinarlo. Quiere decir entonces que tiene sentido entonces lo que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros. En el libro de Mateo capítulo 24, versículo versículo 45 al versículo 49. ¿Qué pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su familia para que le dé alimento a su tiempo? O sea, para que lo atendiera perfectamente y estar dispuesto a obedecer. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor viniere lo hallare haciendo así. De cierto os digo,
que sobre todos sus bienes lo pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y comenzare a levantar falsos chismes en contra de sus consiervos, y comienza a irse de party todos los sábados, al cabo que Cristo se tarda en venir, a emborracharse, a beber con los borrachos, a vivir el mismo estilo de vida que antes vivía, vendrá el Señor, versículo 50, de aquel siervo en el día que no espera y la hora que no sabe. ¿Y qué hará Dios? Le cortará de en medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces se refiere también a un esclavo. Por eso Cristo habló en esta porción de la importancia que tiene entender lo que significa de una manera profunda la palabra andar con Él, o andar con Jesús, andar en la luz, caminar en la luz, desarrollarnos en la luz y hacer que la luz de Dios se pueda ser o se pueda convertir en parte integral de nuestras vidas. Y aquí en esta parte que leímos nos dice la Biblia que somos quienes esos siervos. Fíjese bien, está ilustrándolo básicamente y claramente a la iglesia, a los que siguen a Jesús. El siervo malo, representa al incrédulo que se rehúsa a tomar seriamente la promesa del regreso, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces las órdenes de Dios probablemente en nuestra mente, en nuestra capacidad, no las entendamos. Es muy probable que haya cosas en el caminar con Jesús que no las comprendamos, pero como un soldado y como un esclavo de mi Dios, yo sigo sabiendo y confiando por la fe, sabiendo de que Dios me va a enseñar más adelante lo que probablemente ahorita no entiendo, lo que ahorita no estoy comprendiendo probablemente, pero lo importante que es seguir bajo la sumisión y bajo las órdenes y obedecer a las órdenes que Él me está dando. Si ya entiendes lo básico, lo que se necesita para la salvación es más que suficiente. Dios eventualmente te va a revelar cosas grandes y dificultosas con el caminar que a lo mejor tú no entiendes. Entonces quiere decir que nosotros nos hemos prácticamente convertido en siervos de Dios. Nos hemos convertido nosotros en esclavos de Dios en el buen sentido, porque en este sentido vemos que cuando se trata de eso, se trata de una sumisión completamente, donde perdemos todos nuestros derechos y se los cedemos a Dios. Ay Dios, esta área, qué difícil es cederle todos tus derechos a Dios. ¿Sabe por qué es tan difícil? Porque somos broncos. Queremos brincar para acá y para allá. Y es difícil, por eso la vida cristiana no es tan fácil como pensamos. Se trata de sumisión y obediencia. De sumisión y obediencia. De entender que cuando nos entregamos a Jesús, le cedimos todos nuestros derechos y todas nuestras prioridades. Esto es interesante poder comprender. Ahora nuestra prioridad es Dios. Ahora nuestro caminar es Cristo. Jesús dijo claramente, óigame bien,
que nosotros, si le entregábamos todas las prioridades a Él, ¿qué dijo? Yo, óigame bien, esto es interesante, yo les voy a dar lo que ustedes necesiten en el caminar. Es interesante darnos cuenta que cuando nosotros nos entregamos enteramente a su servicio, dijo, primeramente tienes que entender que lo que es el reino de Dios y su justicia, y yo todo lo que tú vayas necesitando para tu caminar, ¿qué dijo Cristo? Yo te lo voy a ir dando. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios los sacó de la tierra de Egipto, obedecieron a Dios, iban a través del caminar y Dios les iba dando conforme iban caminando lo que ellos necesitaban. No solamente Dios les suplía para que comieran, para que vistieran, para que ellos pudieran tener que comer, sino que les daba su luz para que pudieran a través de esa luz ir caminando hacia adelante. De hecho, la Biblia dice que a los israelitas que salieron niños de Egipto les creció hasta la ropa les creció, y sus calzados también. Eso significa que cuando caminamos en la luz, Dios va a darte lo que tú vayas necesitando para caminar con Él. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes todos los días, yo les voy a dar lo que necesiten. Voy a hacer que caminen bajo la luz y bajo mi protección, que es lo más importante que necesitamos para el caminar con Jesús. Y número 3, la palabra apoloteín significa que también se emplea en relación a la obediencia. Vea usted la importancia que tiene esto. No sé si ustedes están tomando nota, porque esto es interesantísimo para que ustedes en sus casas lo analicen profundamente y puedan ver el verdadero significado de lo que significa seguir a Jesús. Y esta palabra, lo repito, se empleaba también en relación a la obediencia, a las leyes de una ciudad, de un estado, de un país, como todo buen ciudadano. Me imagino como nosotros. Un buen ciudadano que tiene que pagar impuestos, que tiene que obedecer las leyes, que tiene que sujetarse al sistema que lo rige el país, el estado o la ciudad en la que vive. Jesús también, cuando estaba en esta tierra, vemos que se sujetó también a las leyes de la tierra. En una ocasión, tratando de tentar a Jesús acerca de lo que significa pagar impuestos, fueron y le dijeron a Jesús, ¿qué puedes tú decir acerca de esto? Y le mostraron una moneda, porque en el tiempo de Jesús el gobierno romano era el que estaba gobernando en Israel, y le enseñaron una moneda con la cara del César. O a lo mejor, como usted ha visto aquí, a veces las monedas tienen las caras de los presidentes, de los expresidentes. Y luego Jesús, hablando precisamente acerca de esto, le dice, mira, dale a César lo que le pertenece al César, paga impuestos, no seas tranza. Y dale a Dios lo que es de Dios. Eso significa cumplir con las leyes. Y esta palabra se utilizaba y se empleaba también para que nosotros también, óigame bien, aprendiéramos a obedecer las leyes. Si dice 25 millas en la calle, 25 millas, no 50 ni 100 millas. Fíjese, esto es interesante, por eso es que cada uno de nosotros tenemos que aprender lo que Dios nos enseña para que nosotros entendamos. Las leyes están para que nosotros las obedezcamos. En el libro de Romanos capítulo 16, versículo 26, dice
mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. O sea que la fe en la que nosotros nos estamos desarrollando involucra la obediencia a todas las áreas de nuestra vida. Impresionante. O sea que si nosotros estamos dentro de la obediencia a la palabra de Dios por la fe, inmediatamente entendemos el sistema disciplinario que Dios está utilizando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras conciencias, en todo lo que es el área de nuestra vida. Lo aprendemos porque comenzamos precisamente por la obediencia a la palabra de Dios y reflejamos a través de la obediencia que nosotros somos hijos de Dios. La fe, dice la Biblia, tiene que ser obedecida. Entonces, ahora podemos comprender lo que significa verdaderamente tener la luz de Cristo en nosotros. El que cree en Cristo en acción, en movimiento, pone esta fe, óigame bien, a trabajar siguiéndole, sirviéndole, estando a sus pies como un esclavo, como lo es un esclavo a su amo, como un soldado a un capitán, como lo es también obedecer las leyes de la tierra. Y así vemos como un siervo a su amo. Estamos viendo nosotros a Jesucristo. ¿Por qué lo estamos viendo de esta manera? Porque entendemos su superioridad, entendemos su grandeza, entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros le debemos a Él la obediencia, la sumisión. Yo creo que Él se merece que nosotros le obedezcamos. Esto es lo que significa cuando Jesús dijo: el que me sigue, el que me obedezca, siempre tendrá en su vida la luz del mundo, la luz de la vida, la luz de la verdad, la luz del conocimiento, y eventualmente nosotros nos convertimos en la luz del mundo. ¿Por qué? Por la obediencia que presentamos en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Estamos comprendiendo en esta mañana? Por eso vemos entonces que los hijos de Dios son hijos ejemplares. Y vemos aquí en este capítulo la forma como Jesús tuvo que enfrentarse en este mundo. Tuvo que Él manifestar lo que realmente Él era, y, óigame bien, peleando en contra de fuerzas contrarias para obedecer. Porque dice la Biblia que Jesús, ¿qué? Aprendió la obediencia. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando del libro de los Hebreos? Tuvo Cristo que aprender la obediencia para poder nosotros entender lo que está hablando Juan en este capítulo. Vamos a hacer un recorrido para poder ir viendo lo que significa y lo que trata de enseñarnos. Vemos aquí que de qué forma empieza a crecer y va en crecimiento el antagonismo, la hostilidad, el odio en contra de Jesús. Versículo 13 del capítulo 8. Vemos primeramente en el versículo 13 que dice: entonces los fariseos le dijeron: tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio entonces no es verdadero. También ya estudiamos en los capítulos de atrás
cuáles eran las razones por las que él decía que tenía testigos de que él era el Hijo de Dios. Vemos aquí entonces, en este versículo, una insinuación, donde aparentemente ellos tratan de decir que Cristo se está contradiciendo. Y de la insinuación pasan, óigame bien, en el versículo 19 a la negación, donde dice, y decíanle, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús respondió, si me conocierais a mí, también conocerías a mi Padre. Y si me conocieseis a mi Padre, también conoceréis. Y de ahí del versículo 19, vemos al versículo 33 que la situación se iba yendo más y más y más, recrudeciendo en contra de Jesús. Y le dicen, simiente de Abraham somos, y no servimos a nadie, como tú dices, seréis libres. Y de esta negación se va al insulto en el versículo 48. Síganme con mucho cuidado. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Óigame bien, vemos cómo se va recrudeciendo eventualmente esta hostilidad, este odio en contra de Jesús. Y el insulto se va al sarcasmo en el versículo 53. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién dices o te haces tú a ti mismo? En el versículo 53. Y del sarcasmo, ¿hacia dónde brincó? A la violencia, en el versículo 59. Donde dice, tomaron entonces ya piedras para tirarle. Mas Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Vemos aquí cómo comienzan ya a agravar su ataque contra Jesús. Así vemos nosotros también lo que sucedió con los israelitas cuando estuvieron en Egipto. Conforme iba pasando el tiempo, vemos que Faraón recrudecía más y más su rencor, su odio, su deseo de terminar con los judíos cuando estaban todavía en Egipto. Óigame bien, esto vemos que es un patrón que se repite nuevamente con nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la opresión en contra de ellos comenzó a recrudecerse cuando estaban en la tierra de Egipto. Y vemos que este siempre ha sido el plan y estrategia del enemigo. Primero nos oprime en nuestra mente y después de oprimirnos en nuestra mente, después de sentirnos desesperados, después de no sentir ya la puerta en nuestro diario vivir, nos lleva a los tranquilizantes. Y después, ¿qué es lo que hace? Te lleva después a las drogas, al alcohol, a los vicios. Después vemos a sacar eventualmente la palabra de tu hogar. ¿Y qué es lo que sucede cuando sacamos la palabra de nuestros hogares? Viene la destrucción total. Y es porque en ese hogar cristiano ya no hay defensas, ya no está la palabra de Dios, ya no está el temor de Dios, ya se olvidaron completamente de lo que es el servicio a Dios. Y comienza eventualmente la familia a vivir en pecado. Y aquí es donde surge la pregunta más importante, y de aquí vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis de lo que habla del versículo 12 al versículo final de este capítulo 8.
Y surge la pregunta más importante, y ustedes aquí se van a enfocar conmigo: ¿por qué rechazaron a Cristo? Es una pregunta muy importante. Probablemente no termine hoy, pero vamos a empezar y vamos a ver algunas razones por las que ellos rechazaron a Cristo. Número 1, porque había una ignorancia en ellos de una forma deliberada. Escuche esto. No era una ignorancia sincera, porque existe la ignorancia sincera. Una persona que no sabe, pero quiere aprender. Es una persona ignorante sinceramente. Pero subrayen, la ignorancia de los fariseos era, ¿cómo era? Deliberada. Por ejemplo, vemos en el versículo 14 algo muy importante. Y respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué es verdadero el testimonio de Cristo? Porque yo sé de dónde he venido y también sé a dónde voy, pero ustedes no saben. Oiga bien, esta declaración de Cristo, o esto que Cristo dijo, fue la única declaración que un hombre ha hecho en toda la historia del ser humano. Y ese siempre ha sido el problema filosófico de la humanidad. ¿A dónde voy? ¿Y a dónde va el chango? ¿O a dónde va esto? Y por eso se escriben libros tratando de descubrir, escúchenme muy bien, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso Jesús fue el único en toda la historia del ser humano que dijo de dónde venía y hacia dónde iba. Ni siquiera Marx, ni siquiera Darwin, ni los filósofos más importantes del mundo han podido descubrir esto. Jesús, al decir yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy, es la declaración más sincera, la declaración más gloriosa. Pudiéramos decir la declaración que nos da plena confianza y seguridad para que nosotros, sin temor de dudas, podamos seguir a Jesús. ¿Quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos? ¿Usted sabe quién es y también sabe hacia dónde se dirige? Es interesante. Por eso necesitamos nosotros entenderlo para poder entender y para que podamos verdaderamente nosotros tener una vida de esperanza dentro de nosotros. La esperanza del Hijo de Dios está puesta en lo que la Biblia enseña, porque es la única verdad, es la única luz que hay en esta tierra. Jesús nos dice: yo sé de dónde vengo, pero ustedes no lo saben. Si hubieran sabido, les dice, quién era yo, hubieran entendido que yo era el Mesías, que yo era el ungido de Dios, que yo era el Salvador. Y cuando lo hubieran sabido, inmediatamente se hubieran apartado de su religión. Pero no lo entendieron. Por eso muchos no vienen a Jesucristo, porque aman más la religión que la palabra de Dios. Defienden más las tradiciones de los hombres que la Biblia, que la palabra de Dios. En Juan capítulo 4 versículo 10 vemos a una mujer samaritana, óigame bien, que le pregunta a Jesús algo muy importante, y vean ustedes la reacción de esta mujer. Vemos que cuando esta mujer llegó ahí con Jesús, no sabía quién era Jesús. Por eso le dijo: si tú supieras quién es
el que te está pidiendo o el que te está diciendo, dame de beber, si tú supieras quién es, ¿qué le dice a la mujer samaritana? Tú le pedirías a él. Vean ustedes la diferencia que existe entre los fariseos y la mujer samaritana. ¿Sí la pueden notar? Les doy chance a que piensen un minuto. La conducta de la mujer fue inmediatamente una captación perfecta, porque era una mujer, óigame bien, ¿qué decíamos al principio? Era una mujer que tenía una ignorancia. ¿Qué pasó? ¿No están tomando notas? ¿Cuál era la ignorancia de la mujer samaritana? Sincera. No una ignorancia deliberada para destruir, para atacar, para defender la idolatría, para defender tu religión, para defender lo que te han enseñado. Esa es una ignorancia deliberada. Cuando la mujer se enfrenta con Jesús, vemos que era una ignorancia sincera y mira su corazón. Cristo mira lo que hay en el corazón. Y después de oír lo que hizo, se quedó con los brazos cruzados. ¿Qué está pasando? ¿Está con los brazos cruzados? ¿Usted, mi amado hermano? ¿O salió a gritar por las calles lo que le ha acontecido a su vida? ¿O no ha pasado en su vida? ¿O qué está pasando en su vida? ¿Por qué tanta pesadumbre? ¿Por qué tanta falta de ánimo para servir a Dios? ¿Por qué nos quedamos callados cuando hemos recibido una revelación tan grande de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Después de oírlo, dice que entró a gritarles a todos los samaritanos que se había encontrado con el Mesías. Esto es muy importante notarlo para que nosotros nos demos cuenta de la importancia que tiene esto que ustedes y yo estamos recibiendo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 22, versículo 29, Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo a ellos, a los que lo perseguían, a los que no les interesaba la verdad ni la luz, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hay mucha gente que no cree en Cristo, que lo rechaza porque no conoce la palabra de Dios. A ellos hay que tenerles paciencia, hay que tenerles compasión, orar por ellos. Esta es una ignorancia no deliberada, no como la ignorancia de los fariseos, sino que vemos entonces que Cristo sabe muy bien lo que hay en la vida, lo que hay en el corazón del hombre, y es ahí donde Él está dispuesto a moverse, dispuesto a hacer que se mueva el poder de Dios en la vida y en el corazón de cada uno de aquellos que lo reciben con compasión, que hasta quieren salir a las calles a gritarlo y a decir lo que Cristo está haciendo, lo que Cristo está moviéndose, lo que Cristo está, óigame bien, revolucionando dentro de nuestras vidas. Este año tiene que ser un año diferente. Es el año de gritar a los cuatro vientos de lo que Cristo está haciendo en tu vida y en tu corazón. Tienes que hacerlo, porque si no Cristo te lo va a demandar. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5 dice: ciertamente ellos ignoran voluntariamente. O sea, hay una ignorancia deliberada, voluntaria.
Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que Dios nos mandó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Este tipo de ignorancia de la que habla el apóstol Pedro es una ignorancia que Dios no la perdona. Escúchenme muy bien. No es perdonada por Dios, es la de muchos probablemente que han oído el Evangelio y les entra por aquí y les sale por acá el Evangelio. O sea, no es que no quieran creer, sino que no les conviene creer. No les conviene la verdad porque quieren seguir todavía en el mismo estilo de vida. Aunque en lo más profundo de sus almas sepan que es la verdad y que si tú la entregas tu vida completa a Dios, vas a tener que dejar el estilo de vida que estás viviendo. Porque vas a tener que convertirte en una persona limpia y sanada por el poder de Dios. Y entonces deliberadamente dices, no quiero ni investigar la verdad, nomás la quiero oír, quiero que me rasquen el oído. Nada más y no pasan de ahí. No quieren investigar las enseñanzas de Cristo y eran de esa gente que le llegas con la Biblia y dices, mira, aquí está la verdad. Y dicen, no, yo no quiero discutir. No quiero discutir con usted ni con nadie. Y les cierran la puerta. Ni siquiera quieren leer porque hay una ignorancia deliberada en contra de la verdad. Y la siguiente es la falta de percepción espiritual, pero se las dejo para la próxima semana. Pónganse de pie. Quiero en esta tarde hacer una oración muy especial por cada uno de ustedes. Óiganme bien, no por gusto, es que el Espíritu Santo nos está hablando de esta manera. ¿Sabe que Dios quiere despertar nuestro espíritu? Nuestro interés, nuestro deseo de servirle a Él. Dios quiere hacer esto con nosotros. Dios nos está llamando a que despertemos.